Bien, entonces para poder entender mejor un scriptable object, vamos a revisar este ejemplo que tenemos acá. Primeramente tenemos cuatro elementos aquí, cuatro bloques en el cuales cada uno de ellos tiene asignada una característica a describir, nombre, fuerza, velocidad y todo eso. Analizando cada objeto, vemos que tiene a su vez también un script de nombre jugador en el cual nosotros podemos ingresar, ¿no? Digamos, hacer referencias a sus propios componentes y sobre todo lo más importante es que tenemos acceso de manera directa a los parámetros que estos contienen, es decir, al nombre, a la fuerza, a la velocidad, resistencia y defensa. Entonces vamos a dar play. Y en este caso vamos a ver que todo lo que nosotros hemos colocado aquí está bien. Tenemos el nombre y tenemos los parámetros asignados. Entonces supongamos que quisiéramos hacer lo siguiente, quisiéramos agregar un personaje más. Entonces si queremos hacer eso simplemente agarraríamos aquí, cogeríamos el número 4 y lo duplicaríamos y asumiéndolo porque estamos por acá, pues aquí, vamos por acá lo hacemos más grande esto y colocamos esto por aquí. Acá por ejemplo colocamos otro nombre y vamos modificando los parámetros de manera aleatoria según nos convenga, ¿no? Entonces, ustedes me preguntarán, entonces si viendo que tengo esto, ¿cuál es la necesidad de implementar un scriptable object? La necesidad de implementar un scriptable object nace de esta manera. Supongamos que, vamos a cambiar esto acá para diferenciarlo. La necesidad del scriptable object nace por el simple hecho que esto solamente está funcionando cuando nosotros tenemos todos los objetos, sean personajes, enemigos, lo que sea, NPCs también, que están ya de un arranque en pantalla. Si ya los tenemos aquí en escena, en la jerarquía. Pero ¿qué pasaría con objetos que, por ejemplo, qué pasaríamos con, qué pasaría con objetos que, por ejemplo, no están acá? Es decir, supongamos que tenemos esto, vamos a cambiarle de nombre y vamos a ponerle 5, por ejemplo, 5. Vamos a cambiarle de nombre y está a manera de prefab, ¿no? Aquí. Y esto se elimina. Entonces, simplemente si nosotros quisiéramos cambiar sus características, en lugar de hacerlas como las tenemos nosotros aquí, simplemente tendríamos que ingresar al Open Prefab y modificarlas recién desde ahí, cosa que para algunos casos vendría a ser enormemente engorroso, enormemente pesado. Segundo, que también tenemos un proceso de optimización, es decir, nosotros aquí vemos en total 5 parámetros, es decir, nos vamos aquí a explicar cómo funciona y por ejemplo, para el personaje 1 es esto. Para el personaje 2 vendría a ser esto. Para el personaje 3 vendría a ser esto. Para el personaje 4 vendría a ser esto, así, 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 así. Vemos que estamos generando demasiados códigos, por más que sea un mismo script el que esté agregado a un objeto, el motor o el programa siempre va a ejecutarlos todos de esta manera, ¿no? Entonces lo ideal aquí sería por lo menos quitar al menos una o dos líneas o un bloque de scripting para que sea ejecutable en otro lado, para que esto simplemente sea más sencillo. Porque tal vez en algunos juegos, como por ejemplo pueden ser juegos de peleas o juegos similares, se va a necesitar una gran cantidad de personajes, incluso en juegos multijugador, en shooters, etc., en el cual simplemente esto ya queda un poco deshabilitado, ¿no? Queda un poco ya anticuado. Pero vamos a analizar el código de esto primero. Vamos aquí y vemos que primeramente tenemos una referencia a la clase UI, a la librería UI. Tenemos las referencias a cada uno de ellos. Y sobre todo, lo más importante, aquí tenemos los parámetros, que vendría a ser nombre, fuerza, velocidad, resistencia y defensa. Y bueno, y la manera como se pueden implementar en cada uno de ellos, ¿no? La referencia se le coge al componente texto, porque es un texto, se le agrega el nombre y luego se le agrega el parámetro parámetro público que hemos agregado nosotros aquí, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos implementar un scriptable object? El scriptable object, en manera sencilla, simplemente nos permitirá manejar estos parámetros de una manera mucho más eficiente, el que en lugar de estar revisándolos uno por uno, y da igual si es que lo tenemos aquí en la jerarquía o si es que lo tenemos en, digamos, a manera de prefab, ¿no? Y de paso que reducimos algunas líneas de código. Entonces vamos al Edge. Vamos aquí, vamos a crear un nuevo script
Vamos a colocarle scriptable. Vamos a esperar un momento. Vamos a darle play para que pueda entrar. Vamos a darle. Bien, una vez con esto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente primero que vamos a hacer nosotros es que nosotros nos percatamos que todas las clases de Unity siempre derivan. Estos son ejemplos aparte, pero quiero enseñarles que todos siempre derivan de un mono behavior. Cuando nosotros tenemos un objeto scriptable, simplemente borramos este mono behavior y escribimos scriptable object. Escribimos scriptable object. Entonces, esto lo que vamos a hacer aquí ya no va a derivar de un mono behavior, sino un scriptable object. Y siguiente, vamos a crear aquí un escrito. Vamos a crear doble corchete. Vamos a crear un doble corchete que diga create as a menu. Y esto es muy importante. Ahora vamos a explicarle por qué. Creamos un paréntesis y ponemos full name. Full name. Y le ponemos una coma. Y le colocamos luego un menu name. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Vamos a explicar lo siguiente. Cuando nosotros creamos esto, el create as menu, full name y menu name, nosotros de manera automática vamos a tener esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí y el simplemente hecho de haber hecho esto, nos da el programa la opción de que cuando nosotros demos create con clic izquierdo, clic derecho, automáticamente tengamos una configuración de nombre parámetros, es decir, en todo lo que es el material, lens flare, render texture, tengamos uno que es parámetro. ¿Y este parámetro qué es? El parámetro simplemente es lo que es el menú name, porque el menú name será lo que va a aparecer en el menú name, es el nombre que aparece como nombre para crear el scriptable object, ¿no? Y el name es el nombre por defecto que tendrá el archivo. ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente. Si nosotros vamos aquí y creamos un parámetro, vamos a ver que objeto scriptable es el objeto por defecto, el nombre por defecto que va a tener esto. Entonces vamos a colocarlo así. Vamos a colocar, por ejemplo, acá Nina. ¿Qué es este Nina? Vamos a revisarlo. Una vez que nosotros tengamos esto, vamos a pasar todo esto aquí, sin antes haber hecho una pequeña aclaración. Los objetos scriptables se usan de mejor manera para guardar estadísticas, parámetros y modificaciones numéricas. En algunos casos puede almacenar fotos o similares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Simplemente vamos aquí a irnos donde está el objeto, la clase jugador del script jugador, y vamos a copiar absolutamente todos estos, ¿no? Todos estos. Vamos a copiar todos estos. ¿Y qué significa que primeramente vamos a borrar todo lo que es el start y el outdate? Al hacer nosotros esto, vamos a percatarnos lo siguiente. Vamos a irnos acá a lo que es nuestro editor. Esperamos que compile un poco. Y se van a percatar que automáticamente en nuestro name se percatará automáticamente que todos los parámetros que nosotros habíamos colocado en esto
van a aparecer aquí. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, name, force, velocity. Y aquí en nuestro scriptable object ya nosotros tenemos esos parámetros para modificarlos de manera independiente. Es decir, simplemente nosotros vamos aquí y vamos a copiar nombres, ¿no? Vamos a copiar datos. Que vendría a ser, por ejemplo, 2 2. Estoy colocando datos al azar, es decir, no tiene ninguna referencia a lo que realmente quiero decir, solamente para colocar datos. Y es igual aquí. Por ejemplo, si vamos aquí, oye, vamos donde dice parámetros, creamos uno, y le ponemos, por ejemplo, el nombre del personaje, que generalmente se hace así, no es para colocar los nombres de los personajes. Y acá le pongo 10, 23, 7 y 4. Entonces, ¿cuál es el objeto de esto? ¿Cuál es la característica de esto? Como se percatarán, ah, antes nosotros colocábamos los parámetros o los datos, las estadísticas dentro del script, cosa que puede ser, digamos, eficiente o puede ser perdonable siempre y cuando tengamos proyectos pequeños o en algunos casos donde simplemente tengamos un solo jugador, como pueden ser en algunos plataformeros, etc., donde hacer esto, digamos, es perdonable. Pero en el caso que tengamos muchos personajes con muchas estadísticas, digamos, con los mismos parámetros, digamos que hacer eso ya es poco eficiente por los datos que ya les había mencionado, ¿no? Que solamente funcionan si están en jerarquía, si es que tienes algún otro game object o personaje que está como prefix, será un poco más complicado hacerlo. Además que generas demasiado código. En cambio, a través de los scriptable objects, nosotros podemos tener estas estadísticas de manera independiente, guardadas a manera de eso, de objetos, porque esto acá se guarda como un objeto, al igual que todo esto, que es, digamos, scriptable. ¿Por qué? Porque puedes colocar nombres, de ahí es donde viene su nombre, scriptable object, objetos scriptables. Cosas que se crean como si fueran objetos, como el shader, testing y todo lo demás, pero que pueden ser modificados como si fueran un script por esto. Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reemplazar estos datos con esto, ¿no? Entonces vamos acá, vamos donde dice jugador, no vamos a borrar esto por mientras, y vamos a colocar public, vamos a colocar esto, scriptable, y vamos a colocarle objeto scriptable, ¿no? Vamos aquí. Y ahora simplemente hacemos el reemplazo debido, ¿no? Entonces vamos a hacer el reemplazo debido. Pero antes de eso, primeramente vamos a darnos cuenta que tenemos aquí los mismos parámetros que nosotros hemos colocado aquí, con los mismos nombres. Name, Force, Velocity, Resistance, Defense. Aquí también igual. Entonces creo que también será lo mismo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a colocar esto como si fuera un objeto público normal. Es decir, vamos a colocar aquí objetos scriptables y simplemente le colocamos un punto. ¿Por qué? Porque al hacer eso, nosotros estamos haciendo referencia a este objeto, o en este caso a este script. Y a su vez, como esto está como público, simplemente estamos haciendo referencia a cada uno de sus parámetros. Por eso no hay ningún problema. Entonces vamos a colocar acá objetos scriptables. Y aquí también lo mismo, ¿no? Objetos scriptables. Bien, entonces una vez que tengamos esto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Simplemente vamos aquí y borramos los parámetros que nosotros habíamos colocado al inicio dentro del script, porque ahora esos parámetros se manejarán a través de un objeto scriptable. Y una cosa más, como cuando nosotros, digamos, estamos heredando de este scriptable object, que no es del mono behavior, no hay ninguna necesidad en que este objeto, o digamos en este caso el script del objeto scriptable, es decir, este de acá, tenga que ir adherido a algún objeto como si lo podría hacer los jugadores y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces ahora nos percataremos que todo tiene un objeto scriptable. Si es que nosotros damos play aquí, simplemente va a estar vacío porque no tiene nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos aquí a 1 y vamos a colocar el scriptable object como si fuera cualquier otro documento, ¿no? Como si fuera cualquier otro prefab, como cualquier otro objeto. De ahí es donde viene su nombre.
Y con respecto a los demás, vamos a ir creando esto también, ¿no? Es decir, vamos a crear un parámetro, vamos a ponerle un nombre respectivo y vamos a colocar acá, por ejemplo, el nombre. Y acá, por ejemplo, podemos crear 14, 15, 4 y 31, algo así. Y aquí también igual podemos crear un eso también más también. Y ponemos, por ejemplo, un personaje, ¿no? Le ponemos aquí. Y le colocamos el nombre. Le colocamos la fuerza, vendría a ser 12, por ejemplo. Acá vendría a ser 11. Aquí vendría a ser 1,14. Y acá vendría a ser 1,12. Bien, entonces una vez con nosotros nos percatamos que no solamente con estos parámetros, sino con todos los parámetros que un objeto generalmente pueden ser RPGs o pueden ser, más que nada RPGs, que pueden tener lo que puede ser este nombre, velocidad, resistencia, tamaño, lo que sea. Así cuando uno va, juega un RPG, los que ha jugado World of Warcraft, de los que hayan, siempre se percatarán que sus estadísticas son enormes. Y en ese tipo de casos es donde uno necesita tener de manera obligada, tanto como para, digamos, para la facilidad del usuario y también para la facilidad de tu código, para, digamos, que no estar repitiendo a cada rato los códigos, como ya he mencionado, un scriptable object. Entonces simplemente vamos aquí y adherimos, ¿no? Vamos aquí, ya colocamos Nina y King. Entonces vamos a colocar este de acá. Y Ley. Y vamos a darle play y vamos a ver qué pasa. Entonces simplemente nos hemos percatado que ahora esos datos, esos parámetros que antes estaban adheridos aquí, simplemente les hemos tirado la responsabilidad a los objetos scriptables, que en este caso vendría a ser los que ya hemos hecho, ¿no? ¿Y qué pasaría con este susodicho, ¿no? Con este 5, ¿no? Vamos aquí. Digamos acá, van a ver que hacer un prefab también ya tiene su propio, tiene, digamos, se ha modificado. Vamos acá y le ponemos, por ejemplo, uno llamado, por ejemplo, eh, aquí. Y le ponemos acá, por ejemplo, 14, le ponemos 10, le ponemos 8 o 5. Y esto es principalmente importante porque, por ejemplo, si es que uno ya ha desarrollado varios juegos, sobre todo de esta característica, se percatará que a veces los nombres, los parámetros iniciales que uno le da no van, sino varían. Y en este caso, un objeto ejecutable es de enorme ayuda. ¿Por qué? Porque simplemente ya puedes modificar los objetos, puedes modificar los parámetros utilizando estas cartas, a diferencia que si es que los tuvieras aquí, que, como te digo, que cuando es uno o dos, no hay ningún problema, puedes aplicarlos de manera directa, si vas aquí y los modificas de manera directa, pero cuando ya son muchos, y si es que esos muchos también están a manera de prefab como esto, simplemente se hace una tarea, por qué no decirlo, aburrida y contraproducente. Entonces verán que en este prefab que hemos tenido ya está, ¿no? Entonces, si es que nosotros, digamos, queremos, vamos aquí y eliminamos esto y al Feng, en lugar de Feng le ponemos, por ejemplo, otro nombre que puede ser, no sé, este de acá, y colocamos este, verán que el nombre se ha actualizado sin la necesidad de estar abriendo el objeto, sin la necesidad de estar haciendo cosas totalmente innecesarias. Entonces, alumnos, esto más que nada ha sido la clase de Scriptable Objects, y lo importante de esto es que nosotros hemos visto que la facilidad y sobre todo la optimización, que es separar los datos, las características, que es para lo que se utilizan los objetos scriptables dentro de lo que es un scriptable object, ¿no? Para que sean manejados de una mejor manera. Este es el código de jugador que, bueno, está aquí como está. Y el objeto scriptable que, como verán, tiene que derivar de una clase, de un scriptable object. Acá están digamos, una pequeña descripción y sus parámetros. No hay necesidad de tener ninguna way u otros, a menos que pueda ser importante. Entonces, simplemente ya está y hasta luego. Pero hay una última cosa que también quisiera recalcar, y eso ya derivamos en el siguiente video, que es que, por ejemplo, usted me había comentado que repetir código innecesario es malo. Sí, es malo, pero a partir de eso estamos viendo que todos los objetos o todos los, en este caso los de Click, están repitiendo esto. Y por qué no decir también están repitiendo esto. Es decir, si bien nos hemos quitado por lo menos unas 5 o 6 líneas de código
Pero a pesar de eso también nosotros tenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Los Scriptable Objects más que nada se utilizan para guardar estadísticas, parámetros, modificaciones numéricas y en algunas cosas pueden ser hasta fotos y nada más de eso. Pero si por ejemplo acá tuviéramos un GameObject, RigidBody, tengamos componentes que ya no son modificables, como pueden ser parámetros, para ese tipo de asuntos se tendría que revisar con lo que son las herencias de clases. Y eso es el video siguiente, herencia de clases. Y con esto ya podemos hacer una mejor optimización de lo que estamos haciendo. Es decir, más que nada ya está terminado y ya está explicado. Dale un like si puedes, suscríbete, compártelo y chévere. Hasta luego.